El presidente español Pedro Sánchez está en Asia, se va a reunir el viernes con el presidente chino Xi Jinping. Es una cita realmente interesante en un momento de repliegue de Estados Unidos. Y precisamente por eso ha criticado hoy a España el secretario del Tesoro de Trump. No estoy seguro si el primer ministro o el ministro de Economía de España han dicho que todos deberíamos alinearnos más con China. Eso sería como cortarse el cuello. El gobierno le quita importancia a esta crítica estadounidense, mantiene los objetivos de la gira, lo ha dicho el ministro de Agricultura que acompaña al presidente Sánchez. Enviado especial de la SER, Guillermo Lerma. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Las advertencias de Washington no alteran los planes del gobierno. Sánchez será el primer mandatario internacional que visite Pekín y que se reúna con Xi Jinping en plena escalada de la tensión entre China y Estados Unidos. El gobierno no teme represalias individuales por esa imagen que se va a producir el viernes. Nosotros estamos totalmente tranquilos. Y que va a servir para escenificar la intención del Ejecutivo, que es no solo mantener los lazos comerciales con China, sino ampliarlos. Lo ha dicho así de claro el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Que evidentemente pretendemos no solo continuar, sino ampliar. Esto no es en absoluto contradictorio. El ampliar las relaciones comerciales con otros países y con un socio tan importante como China no va en detrimento de nadie. La Moncloa no da a las palabras del secretario del Tesoro un significado relevante. Hoy lo que ha intentado el Ejecutivo es rebajar su trascendencia, recordando que quien habla de España está hablando de la Unión Europea porque los aranceles son al conjunto de los 27. No es una cuestión de España, es una cuestión de la Unión Europea, es una cuestión del funcionamiento de las relaciones comerciales internacionales y estamos muy cómodos en la defensa de esta posición. Sánchez cierra mañana la primera parada de este viaje. Desde Ho Chi Minh el presidente volará a China, en la que será su tercera visita, pero que llega en un momento geopolítico especialmente relevante. Gracias, Lerma. Por lo tanto, Sánchez todavía no está en China. Sánchez no ha pisado aún China y Ayuso ya tiene claro lo que ha ido Sánchez a hacer a China. Está enrolado en esa campaña para entregarnos a intereses del comunismo chino, que es de hecho lo primero que ha hecho, visitar y entregarse al comunismo chino en todos los actos que está realizando. Eso es lo menos occidental y lo menos español que hay. No cabe mayor traición que entregar tu nación y que entregar sus intereses a otras potencias para sus intereses, sobre todo para cuando los españoles les pongan en la calle. Claro, esto lo dice Isabel Díaz Ayuso, que forma parte de un partido del PP, que desde hace más de una década, desde 2013, tiene firmado un acuerdo de colaboración con el Partido Comunista Chino. Lo más importante ha sido trasladar al Partido Comunista Chino que el Partido Popular es un partido que respeta los principios de la Constitución de 1978, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, que también creemos firmemente en la convivencia pacífica entre los pueblos y, por lo tanto, qué es lo que podemos aportar como país a China y qué puede aportar China a España para su crecimiento. O sea, que cuando el PP firma acuerdos de colaboración con el Partido Comunista China era para ver qué podía aportarnos China a España para su crecimiento. Ahora, como lo haga Pedro Sánchez, él lo hace para entregarnos a intereses del comunismo chino, que es de hecho lo primero que ha hecho, visitar y entregarse al comunismo chino en todos los actos que está realizando. Eso es lo menos occidental y lo menos español que hay. No cabe mayor traición que entregar tu nación y que entregar sus intereses a otras potencias. Traición a España, Palomera. Bueno, la hemeroteca es tumbativa. Yo pondría en bucle este corte de Dolores de Cospedal, que yo no lo recordaba, sinceramente, pero es verdad que habría que... En la fonoteca de la SER está todo. Sí, está todo. Y la hemeroteca es tumbativa. Pero efectivamente parece que el viaje a China del presidente del gobierno inaugura una nueva relación comercial con China cuando esto viene de lejos, ¿no? En todo caso, forma parte del argumentario que el Partido Popular está repitiendo desde hace 48 horas. Ya lo he escuchado hoy en 3 ocasiones, pero lo de Isabel Díaz Ayuso dando lecciones de diplomacia y de relaciones comerciales a mí me tiene ojiplática, sinceramente. No quiero ni imaginar lo que podría ser España
y las relaciones comerciales internacionales de nuestro país con una presidenta del gobierno llamada Isabel Díaz Ayuso. Hay que recordar una y otra vez, y algunos parece que todavía no se han enterado de lo que está pasando en Europa, ni en la Unión Europea, ni de lo que se está hablando en la Comisión Europea, que este viaje efectivamente estaba programado desde hace meses, pero que en las últimas semanas ha sido coordinado con la presidenta de la Comisión Europea por parte del equipo del presidente del gobierno de España, pero insisto, yo no sé si es ignorancia, es mala fe o es mala memoria al no recordar lo que el Partido Popular defendió e hizo durante sus años de gobierno. Aymar, a mí me parece intolerable lo que Esther no esté respetando el título que no sé si hoy mismo o mañana le será concedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, el título de doctor honoris causa por la Universidad de las Américas en Quito. Está especialista en relaciones internacionales, en geopolítica, que recordemos que en el mismo Ecuador descubrió a los 22 años de edad que en Ecuador se hablaba la misma lengua que en España. No sé si lo recordáis. Fue en Chile. Habló de su primer viaje y en Ecuador con 22 años descubrió que en España, de modo que es intolerable esta... Ya lo lamento, yo estoy deseando escuchar mañana esa intervención, sí. Cuando la honren con el doctor honoris causa. Sí. Dicho eso, ¿qué más se puede decir, no? Semejante afirmación. Lo que sí, hablando un poco más en serio, a mí sí me parece crucial que la Unión Europea, no, por supuesto no solo España, sino la Unión Europea, enfoque, digamos, en este panorama absolutamente cambiante de la política internacional, y con Trump en la Casa Blanca y con su tan mafioso como él, con Putin en el Kremlin, me parece fundamental que la Unión Europea y China, por supuesto, refuercen sus lazos comerciales. China, a pesar de todas las reticencias que despierta en Occidente y en España en particular, a pesar de todas esas reticencias, China es un socio leal, está comportándose con lealtad, está ajustando sus prácticas comerciales a los estándares poco a poco, pero a los estándares también europeos. China, recordemos, no solamente no ha perdido todas y cada una de las guerras en las que se ha metido, como ha hecho Estados Unidos, todas y cada una, sino que además es que no se ha metido en ninguna en las últimas décadas. Yo no estoy diciendo que China sea Suecia, pero desde luego que con China en este momento sería bueno que la Unión Europea reforzara lazos frente a la amenaza de Putin y de Trump. Me parece muy acertado. Juliana, ¿lo ves así? Sí, creo que hay que hacer como unas distinciones que evidentemente la imaginación de Isabel Díaz Ayuso no parece que tiene dificultades para captarlas, ¿no? ¿Por qué el Partido Popular firmó ese acuerdo que ahora, cuando lo recuperamos de la hemeroteca, 23 de abril de 2013, pronto hará 12 años, la semana dentro de nada, 12 años. ¿Por qué el Partido Popular firma un memorando de colaboración y cooperación con el Partido Comunista Chino? Caray, que esto, dicho hoy, dicho esta semana, provoca, ¿cómo es posible? Bueno, pues lo firma porque en 2013 España está saliendo de una muy seria crisis económica y financiera, gobierna el Partido Popular en España y el país necesita inversiones extranjeras y se buscan inversiones extranjeras de aquellos que las pueden realizar, y un país que las puede realizar sin duda alguna es China. Y se firma ese protocolo que no sé dónde lo deben tener guardado, en algún sitio lo deben tener guardado, espero que no lo hayan machacado con un martillo en un disco duro, ¿no? Pero lo firman para dar como un respaldo político al interés que en aquel momento tenía el gobierno de España para que hubiese inversiones de China en nuestro país. Y cuando eso se conoció, yo recuerdo haber leído aquella noticia en aquel momento, me llamó un poco la atención, pero lo que no recuerdo es que nadie pusiese el grito en el cielo. Eso no ocurrió, seguro.
Luego pasó otra cosa. Al cabo de 5 años, en 2018, inmediatamente después de la moción de censura que dio el gobierno a Pedro Sánchez, China hizo un ofrecimiento a varios países europeos para que se adhiriesen formalmente a lo que ellos llaman la nueva ruta de la seda, que es un proyecto económico y de infraestructuras muy potente que ellos han puesto en marcha buscando la adhesión de diversos países a ese programa, ¿no? En el que ellos intervienen también, sobre todo en inversión en infraestructuras, y su interés prioritario en esos programas está en los puertos, en poder gestionar puertos, ¿no? Entonces, en aquel momento pasó lo siguiente. Italia, el gobierno de Italia se adhirió a la nueva ruta de la seda y el gobierno español, recién encabezado por Pedro Sánchez, dijo que no se adhirió. La adhesión de Italia a la nueva ruta de la seda comportó serios problemas políticos para Italia. Es más, yo creo que desde aquel momento hasta la llegada de Draghi al gobierno, la política italiana, uno de los ejes es salir de eso, bajo presión, fuertísima presión norteamericana. Porque entendían que con esa adhesión a la nueva ruta de la seda, China podía hacerse con el control de algunos puertos en términos geopolíticos muy importantes. Por ejemplo, el puerto de Trieste, que es un puerto que conecta muy directamente con el centro de Europa. Ellos ya tienen, por ejemplo, China gestiona el puerto de Atenas. El puerto de Atenas lo gestiona China directamente, ¿no? Y tienen posiciones en otros puertos mediterráneos, ¿no? Y al final, silenciosamente, el gobierno Meloni lo que ha hecho hace unos meses se tenía que renovar ese protocolo, digamos, y no lo han renovado, ¿no? Y ahora lo que hace España, el gobierno de España, es, en un momento que no es 2013, que es un momento muy distinto en términos de política internacional, es programar un viaje a China para ir a buscar inversiones, lo mismo que se hacía en aquel momento. Y eso a su vez coincide con un momento de crisis importantísimo, y Sánchez podía haber hecho dos cosas. O bien, oye, esto se está complicando políticamente, no hacemos el viaje, esperemos que las cosas se calmen, o bien sí, lo hacemos, y eso cobra una significación más fuerte, que es lo que está pasando estos días. Hoy el centro está puesto la mirada de todo el mundo está puesta en este viaje, y parece que la mirada de algunos gobernantes norteamericanos también, y eso adquiere una significación. Ahora, eso no está muy lejos de lo que se hacía en 2013, que es ir a buscar inversiones en un momento, en unas coordenadas de fortísima tensión política, pero, y este detalle es muy importante, eso no significa la adhesión a la nueva ruta de la seda, es decir, comprometer la entrada de China en infraestructuras básicas españolas que puedan tener, digamos, una importancia geopolítica. Imaginemos, pongo un ejemplo, de que se ofreciese a China la gestión del puerto de Algeciras, por ejemplo.